los que no me conocen, yo soy Janina Cosime, uno de los referentes y cofundadora de Padres de Pie, y hoy vamos a hablar sobre educación sexual, pero específicamente sobre los derechos de los niños y de sus familias en torno a lo que es educación sexual. A ver si ya están todos ingresados. Bien, bárbaro, buenísimo, buenas noches. Esperamos un minutito más y arrancamos. No sé si está abierto el chat para que puedan, contarnos de dónde son. Había muchas preguntas, pero las preguntas, algunas las vamos a ir contestando a medida que se va dando la charla, digamos, sin que hagan la pregunta, yo ya tengo formulada la respuesta, y después otras preguntas no tenían por ahí que ver directamente con la porción del tema que abarcábamos hoy. Así que vamos a ir preparando distintas charlas para ir contestando a las inquietudes de los papás y de los docentes que participan. Hola Agostina, bueno, desde la provincia de Santa Fe. Yo estoy en Funes, cerquita de Rosario. Bien. Ay, Reconquista. Uy, bien al norte, Reconquista. Buenísimo. Había gente de Soldini, estamos cerquita, Moni. Había gente inscripta de Neuquén, había gente inscripta de Salta. Ay, Galvez, estuve en Galvez. Neuquén, viste, había gente inscripta de Neuquén. Yo miro las listas de inscripciones y había gente de Neuquén, de Jujuy, de Salta, de Río Negro, me acuerdo que miré, un montón de gente. Mirá, Jujuy justo. Bueno, buenas noches y muchas gracias por estar esta noche acá. Yo les voy contando, digamos, hoy tenemos que hablar de derechos, pero yo les voy a presentar en su momento las leyes, pero no para que ustedes se las acuerden. Buenos Aires, ay, no sé dónde queda Abraham, pero... Ah, Abraham, sos Abraham de Buenos Aires, perdón, pensé que era una localidad, lo leí así de costadito. Yo les voy a mostrar las leyes, pero no para que ustedes se las acuerden, yo siempre digo lo mismo. Les muestro las leyes para que ustedes sepan, una cuestión psicológica, que ustedes sepan que es verdad eso, y que no son ideas locas mías, que digo, bueno, los chicos tienen derecho a tal cosa, o los padres tienen derecho a tal otra, y que sean ideas locas, por llamarlo de alguna manera mía, sino que realmente esos derechos están garantizados en leyes. Así que después yo les mando el material por escrito, un material más amplio del que vamos a ver ahora con respecto a derecho, pero ustedes no se tienen que acordar específicamente de la ley, yo se los voy a explicar nada más para que ustedes tengan como que se convenzan, como que lo puedan incorporar, cuáles son los derechos de los niños. Roldán, hola Dani, ¿cómo estás? Bien, de Rosario. Bueno, Álvarez, bueno, buenas noches. Ay, Pauli, ¿cómo te va, Paula Mancilla, de Monte Grande? Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. Bueno, vamos a ir arrancando. Bueno, yo ya les dije quién era, mi nombre es Janina Cosime. Más allá de que empecé mi carrera en otra área que tiene que ver con la economía y con la gestión, descubrí mi vocación después de grande. Estoy terminando mi licenciatura en orientación familiar, y bueno, tengo algunos operadores sociocomunitarios, algunos diplomas en prevención y tratamiento de la violencia, que la verdad que me dio una base amplia en lo que es los derechos de los niños, así que bueno, de eso vamos a trabajar hoy. Lo que sí quiero aclarar... ¿Sí? Hola, Mari. Ah, mira, acá, Fría Santiago del Estero. A ver, voy a mirar el Facebook. No entré en Facebook yo. Pero bueno, lo tengo a Juan que me avisa. Porque si no me pierdo. Vos avísame. Ahora sí, después tengo mis dos Juanes yo, que me ayudan con esto. Gracias, Juan. Bueno, nosotros sí nos basamos en que sí queremos una educación sexual, pero una educación sexual que esté basada en las ciencias, que sea preventiva del abuso sexual infantil, el embarazo adolescente no planificado, de las relaciones de violencia, todo tipo de relación de violencia. No existe solamente violencia del hombre hacia la mujer, que es una realidad. Sí existen también otros tipos de violencia, el sexting, el grooming, el bullying, digamos, una educación sexual que realmente sea integral, que tenga en cuenta todas las dimensiones de los niños como personas, no solamente la parte genital o biológica, sino también la parte psicológica, la parte social, la parte emocional. Hola Mariela, acá de Avellaneda, Santa Fe, hola, ¿cómo te va? Que tenga valores, que esté basada en los valores que transmiten a las familias, y que esté encuadrada dentro del marco legal vigente. No pedimos nada nuevo, sino que se respeten las leyes que hoy reconocen a la familia como agente fundamental, primario,
y natural de la educación de sus hijos. Lo que no queremos es la imposición ideológica. Entonces, para evitar la imposición ideológica, para hacernos de herramientas para poder defender los derechos de nuestros hijos, es que, bueno, armamos esta charlita, esta exposición. Bien, les cuento cómo la voy a ir desarrollando para que no se pongan ansiosos y esperen, a lo mejor si tienen alguna pregunta, que seguramente la voy a contestar mientras la vaya desarrollando. Primero les voy a hablar cómo se ordena, cortito, cómo se ordena la justicia en cuanto a la normativa en nuestro país, qué relación hay con la educación sexual, con la ley de ESI y el género, cuáles son los derechos y obligaciones de los docentes, se los pongo primero para que vean, porque veamos, muchos de los derechos de los niños están garantizados en realidad con los deberes de los docentes, los derechos de los niños y sus familias, y bueno, ¿y qué podemos hacer para defender esos derechos? ¿Sí? Esta va a ser el orden de la exposición. Bien, nosotros vivimos en un país donde hay un orden, en el tema de las normas, de las leyes, tenemos un orden, ¿no? Vivimos en un país con un orden en el derecho, por lo menos debería cumplirse ese orden, pero bueno, está establecido. La ley superior que nosotros tenemos es la Constitución Nacional, que si bien está en la punta acá dibujada, como si fuera, que es la más importante, ponerle, en realidad es la base, porque en esa Constitución Nacional están todos los derechos básicos y garantizados a todos los ciudadanos, sin ningún tipo de distinción, y ninguna ley inferior, digamos, de acá para adelante, puede contradecir, o debiera contradecir, la Constitución Nacional, ¿no? Porque es donde están garantizados todos los derechos básicos fundamentales de todos los ciudadanos. Dentro de la Constitución Nacional, cuando se modificó en 1994, se incorporaron algunos tratados internacionales que había adherido el país, que se le dio la categoría de Constitución. Por eso es donde no hay coincidencia entre el tratado y la Constitución, lo que vale es lo que dice la Constitución. Después están las leyes nacionales, ¿no? Que tampoco deberían contradecir la Constitución, los decretos presidenciales, las leyes provinciales y la Constitución provincial, sentencias y contratos. Ustedes, esto no es para aprendérselo, sino para entender que hay un orden, y que no es que las leyes están sueltitas, ¿no? O las resoluciones están sueltitas por ahí, y bueno, y nos gobiernan de esa manera, sino que hay un orden jurídico. Bien, pasamos ahora al segundo punto, era rapidito lo de la pirámide, era para entenderlo nada más, porque ahora cuando vayamos desarrollando las leyes para que me puedan comprender. ¿Cuál es la relación entre la ESI? Porque nosotros cuando hablamos de ESI estamos hablando de la ley 26.150, que es la Ley de Educación Sexual Integral. Cuando hablamos de educación sexual, estamos hablando del acto de educar la sexualidad de nuestros hijos. Por eso pongo ESI para hablar de la ley de ESI y género. No voy a desarrollar lo que es ideología de género, pero sí para que sepan, porque cuando ustedes van a ver documentos, van a ver leyes y demás, que ninguna ley dice, esta ley tiene ideología de género, ¿no? Siempre se habla de perspectiva de género y diversidades sexuales y demás, pero no dice ideología. ¿Por qué? Porque la ideología, que es lo que está abajo, esta señora que está recortando los pensamientos, es un conjunto de ideas determinadas que tienen un objetivo determinado. Muchas veces esas ideas no se pueden fundamentar y se contradicen entre ellas, y son impuestas en forma autoritaria, a través de los medios de comunicación, desde los lugares de poder, desde leyes y demás. Por eso es una ideología. Es una imposición, es como un sello, ¿no? Es como está acá en el dibujito. Se quiere cercar, darle forma a los pensamientos de las personas, y a veces, bueno, se manipula también el lenguaje, digamos, hay muchas herramientas. No me voy a extender mucho con esto. Y la perspectiva es una forma de ver la realidad. En lo que es perspectiva de género, es una forma de análisis desde las ciencias sociales, donde se analiza cuál es el rol del varón, de la mujer, qué significa ser varón y ser mujer, como si se lo tuvieran que explicar un extraterrestre, en una sociedad determinada, en un momento histórico determinado. Entonces se analizan cuáles son las diferencias, las injusticias, los estereotipos, y cuál es el objetivo de la perspectiva de género, es encontrar esas injusticias y borrarlas de alguna manera, no a las personas, sino a las injusticias, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá que hay una realidad, las mujeres hemos sido y somos víctimas de muchas
injusticias en torno a la vida social y a la vida laboral, pero por ejemplo, la perspectiva de género, ¿qué hace? Analiza que las mujeres por el mismo trabajo, por la misma cantidad de horas y las mismas responsabilidades, ganamos menos que los varones. Entonces, ¿eso cómo se puede resolver? No hacemos desaparecer a los varones, sino que con convenios de contrato laboral, convenios colectivos de trabajo, se establece que independientemente del sexo de las personas, ganen lo mismo por la responsabilidad, por la labor que hacen. Eso sería desde la perspectiva de género lo que se quiere hacer. Ahora, cuando esa perspectiva de género se lleva al extremo, y por ejemplo, se dice que no existen diferencias biológicas entre varones y mujeres, nos encontramos en la ideología de género, ¿no? Que no está escrito en ninguna ley, esto tiene ideología de género, sino que es la imposición ideológica de algo que no es una verdad porque tiene contradicciones, ¿no? No hay unas diferencias biológicas entre varones y mujeres, y están estudiadas científicamente, y bueno, eso es la ideología de género. Entonces cuando nosotros hablamos de ideología de género, no es porque la ley diga ideología de género, sino que uno puede ver, analizar, a través de los contenidos que tiene una determinada normativa, que tiene, lo que dice perspectiva de género en realidad es una cuestión ideológica. Nosotros queremos aclarar que toda persona para nosotros es digna y valiosa, y que los derechos fundamentales de todas las personas deben ser respetados, sin distinción alguna, ni de sexo, ni de color de piel, ni de edad, ni de orientación sexual, ni nada, ni de religión. Entonces, la tenga o no, todas las personas son dignas y valiosas y deben ser respetadas. Nuestros hijos también, y nosotros también, ¿sí? Porque de ninguna manera reconocer los derechos de algunos puede implicar descuidar, atentar, avasallar los derechos de otros ciudadanos, porque no estaríamos haciendo justicia, ¿sí? Entonces, acá no es una guerra contra nadie, sino que estamos capacitándonos para poder defender los derechos de nuestros hijos. No podemos defender los derechos que no conocemos que tenemos, o que tienen nuestros hijos, ¿sí? Y van a ver más adelante que es nuestra obligación hacerlo. Esto, les vamos a contar cuál es la influencia del género en lo que es educación sexual integral, la ley DESI. Esto lo saqué de una información que es pública del Ministerio de la Provincia de Santa Fe, que salió ya hace un tiempo. Y las únicas modificaciones que les hice por una cuestión visual de ponerle la fotito, de la ley. Cuando ustedes van a la escuela, les van a decir que la ESI es ley, que los chicos tienen el derecho de tener esa forma obligatoria, y que esta ley implica un montón de derechos humanos que corresponden a la ESI. Acá hay algunos de los tratados internacionales, pero les cuento, parece ser que selectivamente eligen qué parte de los tratados se van a respetar, porque van a ver después más adelante de qué se trata esto. Les cuento cómo es la historia de la ESI en el marco legal, en el marco normativo nacional. Esto es específicamente a lo que atañe a educación sexual y género. La ley de ESI no surge espontáneamente sola, sino que nace primero el Programa Nacional de Salud Sexual y Protección Responsable, que indica en el 2002, que indica que lo que es educación sexual va a estar en manos de la parte social y de educación. ¿Por qué? Porque vos necesitas de las escuelas para hacer un cambio cultural, porque en las escuelas tenés de alguna manera cautiva a los niños para poder generar un cambio social. Entonces, a partir de esta ley, se crea en el 2006 el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, que nosotros conocemos como la ley de ESI, la 26.150. Ya la ley de ESI no tiene ideología de género así puntualmente, o por lo menos lo que tiene está como neutralizado por dos artículos que son los que siempre intentan modificar, que son el artículo 5 y el artículo 9, que se les llama cláusulas paraguas, que nos protegen del avasallamiento de nuestros derechos o del adoctrinamiento ideológico. En el 2008 salen los lineamientos curriculares, que son las propuestas que tiene el Ministerio a través de con la Comisión Federal de Educación, ministros de educación de todas las provincias, que dice cuáles son los contenidos básicos que se deberían dar en ESI. Y los lineamientos curriculares, bueno, lo vamos a desarrollar, pero están infectados de ideología de género en todo su vocabulario, aunque no hablen nunca de ideología. Lo hemos analizado, digamos, profesionales lo han analizado y se lo he compartido a docentes,
y la verdad que uno no se da cuenta porque naturaliza algunas palabras, algunos términos, por la cultura, por los medios de comunicación, pero cuando se pone a pensar un poquito o alguien te hace abrir los ojos, los lineamientos curriculares están plagados de ideología de género. Y ni hablar la resolución 340 del año 2018 que actualizó estos lineamientos curriculares. Que hoy tampoco los vamos a analizar, pero yo les cuento lo mismo que te van a decir en la escuela, porque esto está preparado para los docentes y para los padres, desde el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, pero es lo mismo para todo el país. Después de esto que es específicamente de la ESI, hay otras leyes que deben incorporarse a la educación sexual integral, según el Ministerio de Educación, que es la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género y la Ley de Igualdad, Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Si ustedes se ponen a mirar esto, fíjense que parece que la única violencia que existiera es la violencia de varones hacia mujeres, porque cuando uno habla de violencia de género en la cabeza, lo primero que se le viene, obviamente, es la violencia del varón hacia la mujer, pero cuando hablamos de violencia de género, lo decimos así, invisibilizamos a la víctima, que es la mujer, invisibilizamos también al victimario, ¿no? Vivimos en un país donde puede haber listas negras de gente que piensa diferente, pero no tenemos listado de violadores y de abusadores. Entonces, bueno, las familias vivimos indefensas en el sentido que vos podés tener un vecino que a lo mejor es un abusador sexual serial y está libre y ninguno de nosotros lo sabe y no podemos cuidarnos ni cuidar a nuestros hijos. Entonces, bueno, esto es cuando uno habla de ideología sin que, uno palpa ideología sin que se diga en la ley ideología, ¿no? También tenemos la ley Micaela, que es la que en forma obligatoria propone la capacitación en perspectiva de género y violencia. Fíjense que dice perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Ya hay una distinción. Género ya dejó de ser mujer o varón y mujer. Esto es para analizar también. Y la ley de aborto, que se sancionó el año pasado y que, bueno, se terminó el 15 de enero se promulgó el edicto. Y a nivel provincial en Santa Fe tenemos estas 4 también, que es la ley de modificación de la documentación de acuerdo al género, es decir, un alumno que nació varón y se autopercibe mujer, va a la escuela y dice yo quiero que me llamen por este nombre, y bueno, se deben cambiar los documentos, se debe reconocer esa identidad, a pesar de que todavía no tenga su DNI, y bueno, y después se hacen todos los cambios a nivel del DNI, ¿no? Pero digamos, ya la escuela tiene que actuar en consecuencia de lo que expresa el alumno. Y fíjense que también, licencia por violencia de género. Son todas leyes que esto está puesto así desde el Ministerio de Educación, en donde el Ministerio de Educación de la provincia le dice a los docentes desde qué perspectiva, como si fuera la única posible, deben dar esto. De esto se trata este documento, es de imponer desde el Ministerio de Educación la perspectiva con la que se tiene que enseñar educación sexual. Ya acá tenemos una imposición ideológica, porque es la única que se muestra, la única perspectiva posible, por lo menos, es la que se muestra acá. Pero bueno, la pregunta es, ¿qué dicen las otras leyes? ¿Qué dice el marco normativo en Argentina con relación a los derechos y los deberes de, vamos a hablar ahora, de los docentes? Porque también sabemos que nos siguen docentes, pero es importante que los padres sepan cuáles son los derechos y los deberes que tienen ellos, que tienen sus hijos y que tienen los docentes para actuar en consecuencia. Y es bueno que los docentes también lo sepan para actuar en consecuencia y no equivocarse. Bien, esto es lo que yo digo que es una chorrera de leyes, pero no es para que ustedes se sepan las leyes, sino para que puedan entender cuál es el correlato, cuál es la importancia de conocer los derechos de uno para después ir y actuar en consecuencia. Y exigir que sean respetados los derechos de nuestros hijos. La Constitución Nacional dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a trabajar, a tener nuestra religión, la libertad de culto, que no se limita a ir a un templo, sino que cuando uno practica una religión o tiene una fe, cual sea que sea, significa que tiene un determinado modo de vida, una forma de vida que expresa en todos los ámbitos de su vida. En la escuela uno no puede ir a predicar su religión, pero sí tiene un modo de vida que es propio y que debe ser respetado. Enseñar y aprender. Los docentes son ciudadanos de nuestro país que siguen teniendo estos derechos que son constitucionales, aun cuando pasan la puerta de la escuela. ¿Se entiende? Yo no dejo de tener estos derechos cuando paso. No pierdo mi derecho
a tener mi libertad de culto cuando paso la puerta de la escuela porque entro a mi trabajo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Qué derechos tienen? Tienen el derecho a ejercer la docencia en base a la libertad de cátedra, es decir, ellos pueden, dentro de los lineamientos que corresponden con la escuela y lo que dicta el Ministerio de Educación, organizar sus clases, la libertad de enseñanza en el marco de los principios establecidos por la Constitución Nacional. Es decir, si la Constitución Nacional dice que yo tengo libertad de pensamiento y de expresión, ese derecho no es coartado dentro de la escuela. Nadie tiene la obligación de actuar en contra de su conciencia, ¿sí? Eso es básico. ¿Y cuáles son los deberes? Fíjense cuáles son los deberes de los docentes. Respetar y hacer respetar todos los derechos, los principios y derechos constitucionales y los derechos que nos otorgan las otras leyes a todos los miembros de la comunidad educativa. No solamente el docente tiene que respetar la Constitución Nacional, los derechos de los alumnos y de los otros miembros de la comunidad educativa, sino que tiene la obligación de hacerlos respetar también. Es decir, que si ve o sabe que no se está respetando, se está avasallando el derecho de un alumno, tiene la obligación de hacer algo al respecto, ¿sí? Respetar la libertad de conciencia, la dignidad y la integridad y la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Vamos más adelante a ver lo que es la comunidad educativa, está definida por la ley, y son todos los miembros de la escuela, no solamente los directivos los que mandan, los directivos, los docentes, los porteros, los de administración, los alumnos, los exalumnos, los padres de la cooperadora, los padres de los alumnos de la escuela. Entonces fíjense qué cosa, ¿no? Porque cuando están en una clase de ESI y el docente pone en tela de juicio la orientación sexual de un alumno, o le pregunta qué le gusta, por ejemplo, que son cosas que pasan en secundario, qué te gusta, qué le gusta hacer en la cuestión sexual en lo genital, fíjense que esto no está respetando ni la dignidad, ni la integridad, ni la intimidad de ese alumno y sus compañeros. Y está faltando, está avasallando, está atravesando un derecho que ese alumno tiene, que se lo da no solamente la Constitución Nacional, sino que es específico, es un deber que tiene que cumplir el docente, que está establecido en la Ley de Educación. Importante, si lo supieran todos los docentes, por lo menos estos que hacen estas cosas locas, no sé si lo harían. ¿Cuáles son los derechos de los alumnos? De ser respetados en su libertad de conciencia y de ser protegidos contra toda agresión física, psicológica o moral. Si volvemos al mismo ejemplo, ¿no? O cuando se le ríen, digamos, se generan esos espacios donde se ríen del que no tiene relaciones sexuales, por ejemplo en la secundaria, o cuando son expuestos los niños más chiquitos a imágenes o a diálogos en los que no están preparados o no quieren participar, o se los obliga. Nosotros sabemos de casos donde se ha cerrado la puerta y no se ha dejado salir a un alumno. Entonces, qué importante que como papás sepamos cuáles son los derechos de nuestros hijos, y quién tiene el deber de proteger a nuestros hijos en el marco en la escuela, para enseñarle a nuestros hijos que se puedan defender. Yo a mi hijo le digo siempre, mira, vos lo que tenés que hacer es decir que no querés, que hay algo que se siente incómodo, en educación sexual o en lo que fuera, que se siente incómodo, vos tenés que decir que vos tenés derecho a irte de ahí, y si no te dieron bolilla, gritá y hace mucho escándalo, y vos decís que no te estás sintiendo bien, que te sentís agredido, y bueno, y después veremos qué pasa, ¿no? Porque digamos, yo le tengo que enseñar a él que él tiene tiene sus derechos y los tiene que hacer valer. Y mamá no va a estar siempre ahí para ayudarlo, por eso le tengo que enseñar. Entonces es lo que tenemos que hacer todos los papás, enseñarle cuáles son sus derechos y que se puedan proteger y se los puedan defender a medida que van creciendo. Y los deberes de los alumnos, lo mismo, respetar la libertad de conciencia, la dignidad, la intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Bien, ¿hasta ahí voy bien? A ver que me ponga, no veo carita yo porque me pongo el chat y me pongo la imagen para poder ir hablando. Así que hasta ahí va bien. Estos son los derechos y los deberes de los alumnos. Bien, ahora pasamos. Sí, ahora después si quieren al final, porque hay todo un tema con eso, porque
el ministerio impulsa ese tipo de lenguaje mal llamado inclusivo. Ahí hay una batalla con eso. Pero bueno, avanzamos con respecto a los derechos de los niños y los de su familia, y después vemos a ver qué les puedo contestar con relación a eso, porque a veces se pone difícil, porque acá, bueno, en Santa Fe específicamente, no sé en las otras provincias, acá están autorizados ese tipo de lenguaje en las universidades, en los secundarios, y se fomenta desde el Ministerio de Educación. No este gobierno, no digo, como si no, los anteriores ya tenían armada la página y demás, donde hay material, los docentes los conocen, donde se impulsa el uso del mal llamado lenguaje inclusivo, que en realidad es es romper, destrozar la lengua, nuestra lengua, el castellano, el español, como le quieran decir, y aparte obstaculiza la comunicación, ¿no? Porque mi hijo, nos reíamos hace un par de años atrás, no sé si tenía 10 años, y él me decía, mamá, ¿y si decimos une? ¿De qué estamos hablando? Él solito, ¿eh? Tenía 10 añitos, me dice, si decimos une, ¿de qué estamos hablando? ¿De que uno une una cosa con la otra? ¿O de que es una o de que es uno? ¿No? De femenino masculino algo. Dice, no se entiende nada, a él le gusta mucho leer, y él solito con 10 añitos se daba cuenta que usar ese tipo de lenguaje distorsionaba la comunicación, lo decía en su forma, ¿no? Entonces por ahí yo lo que les digo a los papás, sobre todo cuando son chicos chiquitos, es que vayan y digan que realmente está distorsionando el lenguaje, y no sé después a una cuestión legal qué se podría hacer, no soy abogada, pero yo lo encararía por ese lado, ¿no? De que no es un lenguaje que está más allá de que parte del ministerio lo promueva, que no está aprobado ese lenguaje, que nosotros nos manejamos con una lengua oficial que es el español, que es el castellano, y que obstaculiza eh, el aprendizaje de los chicos, y bueno, y la escuela tiene un rol que es educar, ¿no? y enseñar. Cuando uno usa el lenguaje, yo he hecho varias publicaciones, cuando uno usa ese tipo de lenguaje, tenemos que tener en cuenta que siempre nos paramos desde un lugar. Yo a mis chicos les enseño siempre eso. Si vos ves a una persona cómo se viste, no para estigmatizar, por ejemplo, una cosa, una cruz con o sin el Cristo, un rosario, la forma en la que habla. Si yo me paro y digo chicas y chicos o chiques, lo que estoy haciendo no es, me lo venden como que estoy visibilizando a la mujer, pero en realidad no se trata de eso, me estoy parando en un paradigma donde yo con mi lenguaje digo que el ser humano puede ser otra cosa que no sea varón y mujer, ¿no? Por eso necesito un chiques. Y que cuando yo digo todos, no estoy incluyendo a todos, sino que solamente estoy incluyendo a algunos. ¿Por qué sería así? Yo la verdad que no me siento discriminada cuando dicen todos y estamos todos. Me sentiría discriminada si dicen todos, me paro y me dicen no, vos no. Bueno, ahí sí, me estás discriminando. Pero nos han hecho creer, sobre todo las mujeres, usan todos nuestros dolores para hacernos parte de una guerra que me parece que al final de cuentas no termina siendo nuestra, en el sentido de que no nos beneficia. Entonces, bueno, nosotros como padres tenemos que usar bien el lenguaje, no sumarnos a esto, y en la escuela ir y plantearlo de esa manera, mirá, obstaculiza hacer las quejas pertinentes, hacer una nota. La verdad que nunca nos encontramos con un caso donde tuviéramos que actuar con esto como para decirte, bueno, a ver qué concretamente podemos hacer. Por lo general, cuando se habla, se soluciona porque ningún docente, ningún directivo quiere tener problemas con los padres. El tema es no asustarse cuando uno se enfrenta en esa situación. Así que Incluso bueno. un amigo, perdón Gianni, me comentaba que sería lo contrario inclusivo en algunos casos porque, por ejemplo, los chicos que tienen dislexia hasta le podría ser contraproducente porque cambiarles una letra a ellos, yo no lo sabía y me sorprendió cuando lo escuché, cambiarle una letra a ellos puede ser que dejen de entender qué es lo que les estás escribiendo, qué es lo que ellos pueden leer, así que ahí termina siendo no inclusivo, digamos, termina siendo exclusivo para ese tipo Y de aparte chicos. hay una cuestión de que el lenguaje, las palabras, hay un escritor que no me acuerdo quién era que decía que es el jinete de los pensamientos. Si vos no tenés muchas palabras, tenés acortado, limitado tu forma de pensar y de expresarte. Entonces, cuando las personas no tienen una limitación en su lenguaje, recurren a la violencia física para expresar sus emociones porque no las conocen y no conocen otro modo de expresarse. Entonces, imagínate que al limitar el lenguaje y destrozarlo de esta manera y dificultar y obstaculizar la comunicación con un otro, lo que de alguna forma indirecta estamos haciendo es fomentando la violencia.
porque mi nene cuando tenía 10 ya me dijo, si me dicen UNE, ¿de qué me está hablando? Digamos, es más difícil porque tenés que empezar a tratar de entender en segundos un contexto de dónde te puso el UNE, si era de cunía, o de que era uno, o de cura una, ni hablar los niños pequeños y los niños con una dificultad, olvídate. Así que, digamos, yo lo plantearía desde ese lugar. Y bueno, si se torna más difícil, ver qué se podría hacer. Y hay veces que también hay que elegir qué batallas pelear. A veces, bueno, mi hijo me dice, bueno, me escriben alumnos y alumnas. Y bueno, fíjate qué batalla pelear. Si la vas a pelear todas, bueno, yo por lo general hablo como tengo que hablar, explico por qué lo hago en mis escritos y demás. Bueno, yo uso el masculino plural porque es universal y nos incluye a todos, y a partir de ese momento empiezo a escribir en masculino plural. Y listo, no me anda peleando. Si otro quiere hablar de otra manera, que lo haga. Yo en mis documentos no, pero bueno, es así, es en donde vive, el momento histórico en el que vivimos. Bien, continúo. ¿Qué dicen las leyes en relación a los derechos de los niños y de sus familias? La Constitución Nacional dice que los niños tienen derecho a aprender, y que también tienen derecho a tener su libertad de culto, su religión, y no deben ser estigmatizados, ni censurados, ni se termina su religión cuando entran en la escuela. Los niños tienen derecho, según el artículo 75, el inciso 22 de la Constitución Nacional, que incorpora los tratados internacionales y les da rango de constitución, los incorpora al cuerpo de la Constitución Nacional. Y dice que los niños tienen el derecho de no ser perturbados en sus creencias y en su identidad psíquica. Así que ustedes pónganse a pensar de los ejemplos que yo les daba, y los ejemplos que ustedes conocen, y están atentando contra los derechos constitucionales de los niños. El Estado, ¿saben qué tiene que hacer? Debe respetar el derecho de libertad de pensamiento, de conciencia, de expresión, de religión, de todos los ciudadanos, no de algunos, de todos los ciudadanos. Y debe respetar las convicciones de los padres en lo que se refiere a la crianza también de sus hijos. Y los hijos tienen el derecho de ser educados preferentemente por sus padres, como los padres tienen el derecho de educar a sus hijos. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Porque no solamente por una cuestión natural nosotros queremos educar a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos, sino que hay leyes que nos obligan a los padres a buscar lo mejor para ellos. Entonces, si yo estoy obligado a buscar lo mejor para mi hijo, ¿cómo no voy a tener derechos de elegir algunas cosas, ¿no? Sería muy incoherente. Bien, el Código Civil y Comercial, digamos, está la Constitución, está el Código Civil Comercial, los tratados internacionales y el Código Civil Comercial en orden de importancia, y no debe contradecir a la Constitución Nacional, habla de responsabilidad parental, y dice que son todos los deberes y los derechos que tenemos los padres para con nuestros hijos en relación a la protección, su desarrollo integral y demás, hasta los que los chicos cumplan la mayoría de edad. ¿Y qué dice? ¿Qué obligaciones tenemos? Si vos te querés deshacer de algunas obligaciones, te digo, el Estado, la ley te obliga a educarlo, con lo que eso implica. Elegir el tipo de educación, la escuela, cuáles son los valores morales. Considerar las necesidades particulares de tus hijos cuando lo vas a educar, ¿no? Porque no es lo mismo dos chicos, cualquiera que tiene hijos, y los docentes ni hablar, y los papás lo percibimos nada más. Cuando están en primer o segundo grado, cómo se notan las diferencias entre un nene que cumplió los años en agosto y el que cumple los años en abril del año próximo. El nivel de madurez es terrible, la diferencia en la corta edad. Entonces, bueno, los padres tenemos que no solamente educar, sino que tener en cuenta todas esas diferencias y sus necesidades particulares, ¿no? Y tenemos que orientar y dirigir a nuestros hijos para el ejercicio y la efectividad de sus derechos, y representarlos mientras ellos no se puedan representar solos. Entonces, cuando yo me voy a la escuela y exijo que mi hijo sea respetado, no lo exijo por un capricho mío, porque yo quiero hacer las cosas como me parece, sino que yo por ley estoy obligada a buscar lo mejor para mi hijo y a cumplir con todas estas obligaciones. Entonces, si no tengo amor natural para con mis hijos, que estoy obligada por la ley, y tengo la obligación de presentarme y defender sus derechos. ¿Por qué? Porque el mismo Código Civil y Comercial me dice que yo tengo la responsabilidad de buscar su interés superior, y que debo respetar su autonomía a medida que vaya creciendo y pueda decidir por sí solo. Pero en el mientras tanto, no es el Estado el que debe garantizar
que sus derechos sean respetados, salvo en casos excepcionales donde son los padres los que lastiman y cercenan los derechos de sus hijos o los violentan. Son los padres los que estamos obligados ante la ley a buscar su interés superior y a respetar su autonomía. Entonces, ¿qué tipo de educación van a recibir nuestros hijos cuando no puedan decidir por sí solos? No lo elige la maestra, representando al Estado. Lo elige el padre, lo decide el padre. Y esto no se limita a elegir una escuela de gestión pública o privada que a mí me convenga. Los derechos de las personas los tenemos siempre y deben ser respetados y están garantizados, ¿sí? Y el Estado es el que tiene la obligación de brindarle a cada uno de sus ciudadanos educación de nivel, de calidad, gratuita, y que defienda, igualitaria, y que no, digamos, y que digamos, que respete todos sus otros derechos, es decir, que respete su libertad de conciencia y de expresión, es decir, que no se puede imponer a través del Estado y de todo su poder y su estructura un pensamiento único, porque eso sería adoctrinamiento ideológico. Entonces no es que los padres, cuando dejamos un chico en una escuela de gestión pública, bueno, ya está, perdimos todos los derechos y lo educa el Estado. No, 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 no es así. El Estado es el que está obligado a brindarme educación a mí, y no yo a entregar a mi hijo. Hay una confusión ahí, sobre todo cuando los docentes o el directivo te dicen que no son todos malos, no es así. La verdad que la gran mayoría de los docentes y los directivos que conozco son excelentes personas y muchas veces se sienten entre la espada y la pared con estas cosas. Pero cuando te dicen, bueno, si no te gusta buscarte otra escuela, el que está equivocado es el directivo o el docente, porque el Estado tiene, y él representa al Estado, tiene la obligación de dar educación de calidad, no adoctrinamiento ideológico. Bien, después tenemos la Ley de Protección de Niños y Adolescentes, que dice que la Convención de los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en todos los ámbitos, en la escuela también, y en la educación sexual también, ¿no? Y que los chicos tienen el derecho de ser respetados en su integridad física, sexual, psíquica y moral, y que la familia es responsable en forma prioritaria de que los chicos disfruten plenamente y efectivamente de sus derechos, ¿sí? La familia es la que está obligada a hacer eso. Y que los organismos del Estado deben asegurar políticas y programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esa responsabilidad. El Estado no tiene que sustituir, reemplazar a la familia, decirle, no, los chicos son nuestros, vos no sabés, vos no entendés, los vamos a educar nosotros según nuestra forma. No, el Estado lo que tiene que hacer es que cuando se detectan familias que no están en condiciones de educar, en este caso, integralmente la sexualidad de sus hijos, tiene que darle herramientas para que esa familia pueda cumplir con su función de acuerdo a sus convicciones, no la del Estado. ¿Sí? Porque si no estaríamos haciendo otra vez, volvemos a lo mismo, adoctrinamiento ideológico. Bien, hay que irse acá. Ahí está. Bien, la Ley de Educación reconoce en 2 artículos, no en uno, a la familia como agente natural y primario de la educación de sus hijos. La Ley de Educación. Todavía no llegamos a la ley de ESI, estamos hablando de leyes superiores. Y los alumnos tienen el derecho de ser respetados en su libertad de conciencia y protegidos contra toda agresión física, psicológica y moral. ¿Cuántas veces, en cuántas leyes en la Constitución misma vimos esto? Entonces, ¿por qué después se crean programas donde se agrede psicológica, psicológica y moralmente o sexualmente en la integridad de nuestros alumnos, de nuestros hijos, ¿no? Es muy contradictorio. Después hablamos de respeto. Y también dice lo que les decía antes, que la comunidad educativa, esto para cuando nos vamos a defender, no son los de lo que le parece a los directivos. La comunidad educativa son los directivos, los docentes, digamos, todas las comisiones. Ahora vamos a ver la ley de ESI, la comisión de todos los miembros de la comunidad educativa deben ser respetados, no de algunos. Y no es que viene la bajada y que hay que hacer lo que dice el Ministerio de Educación. Bien, yo les contaba hoy que la Ley de Educación Sexual Integral no es que sale sola así, sino que nace de esta ley, que es la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. ¿Qué dice esta ley con relación a los padres? ¿Cuál es la injerencia de los padres? Establece que los padres siguen siendo los responsables de la educación sexual de los hijos, de acuerdo a los derechos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Digamos, no dice otra cosa, no dice que el Estado reemplaza a la familia. Dice que los padres siguen siendo responsables y que tienen que ejercer su responsabilidad parental en cuanto a la educación sexual de sus hijos. Sí, que la educación sexual se va a dar en los establecimientos, se tiene que dar en los establecimientos educativos,
pero a través de un decreto que fue posterior a la ley, vuelve a reconocer a los padres la importantísima, fíjense, misión de orientar, sugerir y acompañar a sus hijos en lo que sea en materia de educación sexual. Entonces, las leyes dicen esto, pero después vamos a la escuela y nos dicen que la ESI es ley, y que hay que hacer lo que dice el que diga que hay que hacer. Y no es así. La ley de ESI no es una ley que está ahí superior a todas las leyes y que uno se tiene que postrar ante ella. La ley de ESI es una ley que debe ser respetada, pero dentro de un marco normativo integral, donde hay leyes superiores que deben ser respetadas. La ley de ESI, yo les decía que tiene 2 artículos que se les dice artículos paraguas, y que es el artículo 5, que define a los lineamientos curriculares como propuestas. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Paula, Dani, si yo te propongo ir a tomar un café, es porque vos podés elegir. Si sí o si no no sería una propuesta, ¿no? Habría obediencia de vida. En educación no hay obediencia de vida. Entonces, los lineamientos curriculares son propuestas que deben ser adaptados a la realidad sociocultural de la comunidad educativa, y el respeto de su ideario, y a las convicciones de todos sus miembros, no de algunos, de todos sus miembros. Y en el artículo 9 dice que los padres tienen el derecho a estar informados. El derecho a estar informados no se limita a decirte, che, el lunes tenemos ESI. No, no se limita a eso. Los padres tienen derecho a estar informados. ¿Para qué? Para que puedan decir si están o no de acuerdo con los contenidos conforme a que respete o no sus convicciones. Y yo señalo acá porque estoy señalando en mi pantalla, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo decir como mamá, si lo que van a dar respeto o no mis convicciones, si yo estoy de acuerdo, siendo la responsable de la educación de mis hijos, si no lo sé? A eso se refiere. No se refiere a que se impone lo que piensa el docente, el directivo, el Ministerio de Educación, y yo no puedo opinar, yo solamente tengo que estar informada. No se confundan, no confundamos gordura con hinchazón, son 2 cosas distintas. Esto tampoco significa que va a haber una ESI a la carta, que vamos a tener una ESI, una clase de ESI para cada alumno. Lo que significa es que las clases deben programarse dentro de la elaboración de un proyecto institucional, de cómo se va a dar dentro de la institución. Los docentes van a entender mejor que yo, y los directivos que están, Dani, se mete dentro de ese proyecto institucional la forma en que se va a dar ESI, los docentes preparan las clases con los contenidos y las herramientas pedagógicas, se presentan, se dan a conocer, y si alguno no está de acuerdo porque atenta contra sus convicciones, se adapta para que sean respetadas todas las convicciones. No es que se van a hacer una ESI a la carta. Entonces, la de todos los miembros de la comunidad educativa. Y el docente, si vos sos docente, empezando por vos, no estás obligado a ir contra tu libertad de conciencia. Y bueno, y en cuanto a la familia, dice que si detectamos a unas familias, digamos, fíjense, hay que hacer espacios de formación para padres con relación a la educación sexual. Volvemos al principio, no es para adoctrinar a los padres y decirles lo que tienen que enseñarle a sus hijos. Eso pasa en otros países ya, porque los dejaron avanzar. No, no, no. Estos espacios de formación son para darle las herramientas a los padres para que ellos puedan educar a sus hijos conforme a sus convicciones. Por ejemplo, vos le podés enseñar cuáles son los métodos anticonceptivos. Ahora, depende del padre si después cuál es la carga moral que le va a dar eso. Decir, bueno, mira, estos son métodos anticonceptivos, pero para nosotros, por nuestra convicción, está mal, o este está mal y este está bien, o bueno, o las relaciones sexuales están permitidas o no antes del matrimonio. Digamos, esa cuestión moral que corresponde a la familia, no al Estado. El Estado no puede hacer juicio valorativo, todas las familias son iguales. ¿Por qué? ¿Quién lo dice que son todas iguales? Todas las personas deben ser respetadas, todas las familias tienen los mismos derechos. Ahora, ¿son iguales? ¿Quién lo dice que son iguales? Todos los métodos anticonceptivos son buenos, el aborto es bueno. El aborto será legal. Bueno o malo, eso lo tiene que definir la familia en cuanto va a educar a sus hijos. Cuando su hijo crezca pensará lo que quiera pensar o lo que pueda pensar, pero no le corresponde al Estado ni a la escuela hacer un juicio de valor sobre eso. Ahora, si vos llevas a tu hijo a una escuela de gestión privada con un ideario determinado, también como padre y los alumnos están obligados, lo dice la ley de educación, a respetarlo. Porque también nos encontramos en la situación que llevamos a nuestros hijos a una escuela con un ideario y después no estamos de acuerdo y queremos ir en contra del ideario, porque nos gusta la calidad educativa, pero no nos gusta, no sé, porque tiene una religión o tiene determinados valores. También seamos coherentes con eso. Por las dudas hay que aclararlo.
Les decía que la resolución 340, que te la pegan, ¿vieron? No sé si les pasó a ustedes, te las pegan en los transparentes en la entrada de la escuela, porque parece que hay que postrarse cuando vos ves la resolución 340, no es nada más que eso, una resolución que tiene los lineamientos curriculares, que son propuestas que deben ser adaptadas a la hora de dar ESI, y que deben ser adaptadas a las condiciones, entre otras cosas, de todos los miembros de la comunidad educativa. Lo repito porque te ponen, ahora porque no hay presencialidad, porque te pegan cuando va a haber la semana de la ESI, te pegan los lineamientos curriculares y te pegan la 340 para que los padres no se quejen. No, no es así. Bien. Y también tenemos la Constitución Nacional, que también tiene los mismos derechos garantizados con respecto a la educación, a los niños, a la libertad de expresión, de pensamiento, de religión, y la obligación del Estado de promover el bienestar de la familia. Concluyendo, la educación sexual es un derecho-deber. Es un derecho, pero es un deber de los padres. Y la escuela tiene que ser un apoyo, un complemento, subsidiaria, por eso se dice subsidiaria, la acompaña a los padres, pero no es sustituto, no reemplaza a los padres. De ninguna manera, no debería reemplazar a los padres. Como les decía, cuando encontramos una familia que no está en condiciones de educar la sexualidad en forma integral de sus hijos, se la debe ayudar a esa familia, pero no se la puede querer reemplazar. Bueno, no. Yo me he encontrado con docentes y sinceramente me ha dolido en el corazón decir, mira, yo a los padres les digo que yo voy a dar ESI y la voy a dar así. Y es una ESI con valores, pero también está mal. Estamos hablando de la escuela de gestión pública. Bueno, podés darlo todo. Vos tenés que contemplar a esa familia lo que piensa, y si a vos sacás la conclusión de que no tienes herramientas para educar a sus hijos, los tenés que ayudar. Yo sé que es un gran trabajo, un gran labor, bueno, pero también el Estado debería crear otros espacios, aparte de la escuela, para ayudar a las familias, ¿no? Por eso estudio orientación familiar. Volvemos a decir sí a la educación sexual, sí a una educación sexual que sea científica, que sea preventiva. Necesitamos mucha prevención, que sea integral, que sea con valores, y que tenga a la familia en el centro. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso del sexting, del grooming, del bullying, si no es la familia, cuando pasan esas cosas, la trata de personas, las chicas llevadas para prostitución y demás, ¿quién es el primero que puede ayudar? ¿Qué puede acompañar? ¿Qué puede proteger? La familia. El Estado no está ahí. No está al lado del chico o atrás de una pared o de una puerta de distancia para decirte, mirá, me mandé una macana, me sacó una foto de bikini y la mandé y me están extorsionando con esto, me amenazaron. Digamos, es los padres los que están. Y con este tipo de leyes, con este tipo de contenidos, lo que hacen es aumentar la brecha, profundizar la brecha entre los hijos, los adolescentes y los padres, lo que hacen que parece que hay un puente que se rompió y que no hay comunicación, y tiene un montón de consecuencias. Los chicos están solos, los chicos están con una pantalla, y nuestra responsabilidad como papás asumir nuestro rol. Si no es por una cuestión natural, obligados por la ley. ¿Sí? Me gustó esta foto porque había chicos de muchas edades en un camino. Las responsabilidades no se evaden, se asumen. ¿Sí? Bien, como papás, como mamás, asumir nuestra responsabilidad para educar integralmente la sexualidad de nuestros hijos. La sexualidad no se basa solamente en la genitalidad. Nosotros somos seres integrales, tenemos varias dimensiones, la física, la psicológica, que tiene que ver con los afectos, también con lo social, y la espiritual, que no tiene que ver solamente con la religión, porque podés no tenerla. Esta cuestión que tenemos únicamente los hombres, las personas, que nos diferencia de los mamíferos, esto de trascender, ¿no? De salirnos de nosotros, de querer dejar nuestra huella en el mundo. Bueno, eso como varón y como mujeres lo hacemos todo de forma distinta. Entonces, educar la sexualidad es educar a ser un varón, a ser una mujer, a actuar en el mundo, a comunicarnos, a relacionarnos con el otro, y por eso los padres lo hacemos fundamentalmente con el género. Tenemos que tomar la iniciativa nosotros de educar integralmente la sexualidad de nuestros hijos en forma intencional, no quedarnos esperando a ver qué da la escuela, para después ir y quejarnos, o estar ahí haciéndonos los tontos cuando ven algo en la tele que te das cuenta que hay una escena pasada de color, y todos se quedan callados y se apaga la tele, como pasaba cuando yo era chica. Como no, a ver, aprovechar esos espacios para sentarnos, para preguntar, para hablar, a ver por qué dijiste tal palabra, de dónde la sacaste. Bien, ¿por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que como educamos con el ejemplo, y la familia educa a través de las experiencias,
Cuando crees que no estás educando igual. Entonces, con tu silencio, lo que vos le estás diciendo a tu hijo es que de eso no se habla, de que eso es tabú, o si no, que no lo puede hablar con vos. Cuando vos no estás para hablar de eso, el chico va a tener que aprender igual, se va a ir a otro lado a aprender. Y no va a aprender con tus valores, no va a aprender con alguien que va a buscar su bienestar, aunque te equivoques, viste que los padres a veces nos equivocamos, pero yo siempre le digo a mis hijos, mira, yo aunque me equivoque, debo tener en cuenta que yo estoy buscando lo mejor para vos. Aún cuando me equivoco, yo estoy convencida de que eso es lo mejor para vos. Después me puedo arrepentir, pero digamos, no va a estar educado por alguien que lo ponga por encima porque es su padre. No, va a ser un par, va a ser alguien más grande, va a ser alguien que está avesado, buscando víctimas, ¿no? Para abusar de alguna manera después de ese chico. Entonces es importante que tengamos en cuenta que cuando no educamos, educamos igual, y que tomemos la iniciativa de educar nosotros integralmente la sexualidad de nuestros hijos. Nadie nació sabiendo. Capacitate. Que estés acá y que estemos charlando de esto, es un primer paso, un segundo, un tercero. ¿Sí? Capacitate, habla con otro, hay espacios de formación para padres. Y si no, los armamos los espacios de formación y trabajamos porque nuestros hijos, los niños y los adolescentes no son el futuro, son el presente, porque hoy les tenemos que dedicar tiempo, esfuerzo, ¿eh? Hoy se lo tenemos que dedicar. Mañana son los adultos del futuro, pero hoy es su tiempo, son nuestro presente. Y debemos generar puentes con nuestros hijos para poder ser referentes. No importa qué pasó, no importa qué moco te mandaste, como yo digo a mi hijo. Vos sabés que vos tenés que venir acá, y que acá vamos a buscarle la solución, aún cuando te hayas equivocado. Pero eso no se hace solamente con la palabra, se hace con todas nuestras expresiones, con nuestra forma de vida, digamos, tender puentes. Yo siempre, cuando me dicen, che, tu hijo te cuenta todo, tus hijos te cuentan todo, porque cuando pasa algo puntual, ¿no? Y se entera a lo mejor porque él me cuenta. Pero escúchame, sí, no es mágico esto. Tenía 2, tenía 3, tenía 5, tenía 7 y me contaba la misma anécdota que vi en los dibujitos 8 veces, y las 8 veces la escuchaba como si fuera la primera. No es que no me fastidiaba la situación, pero bueno, ponía toda la voluntad porque yo sabía que si yo le demostraba que tenía interés en escuchar eso, él iba a entender que me iba a poder venir a contar cualquier cosa y que tenía que venir acá. Entonces, bueno, de eso se trata, el tender puentes, en abrir la puerta, ¿no? Nosotros intencionalmente, en este tema o en cualquiera. En la escuela están enterados de todo, no solamente mirar la carpeta o si hay una clase de educación sexual. La ESI se da en forma transversal, entonces tenemos que estar atentos a todo. Quedan en sociales, quedan todos los días. ¿Qué diste en sociales? ¿Qué diste en lengua? ¿Qué? Porque en lengua te ponen un cuentito donde hay una tortuguita, el tortugo iba y le buscaba todos los regalos que ella quería y se los traía, pero no la dejaba salir. ¿Y cuál fue la respuesta de la tortuguita? La tortuguita dejó el caparazón con todos los regalitos y se fue sola desnudita, porque no tenía caparazón, a recorrer el mundo. Entonces, ¿cuál es el mensaje de ese cuento? Que la única forma de solucionar un problema es dejándolo todo. Por ejemplo, se me ocurrió a mí analizar ese cuento. ¿Qué mensaje le dieron a mi hijo con ese cuento? Entonces debemos estar enterados de todo. Yo no sé en matemática qué le pueden dar. Si quieren dar eso en matemática, no sé qué podemos estar con... No sé de qué edad están del otro lado, pero yo he estado con chicas adolescentes donde fueron a clase de eso y hablaban de los tamaños de los penes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer fracciones con penes? No sé. Usted no tiene ni idea dónde puede llegar esto. Entonces, estar enterado de todo. Participar en la escuela, en la cooperadora, en los actos. Chicos, yo he hecho de bufón, los actos de la escuela, y mi marido de cuadro. Estar ahí, colaborar, participar, ser de influencia, estar enterados, saber, conocer a la gente, expresar nuestra posición con respecto a la ESI. Hablar con la, no a pelear con los tapones de punta de entrada. Si fuera necesario, bueno, guardémoslo para el final. Pero ir a hablar con la maestra en forma personal y decirle, a ver, ¿cómo van a dar esto? ¿Cuál es tu posición? ¿Qué es lo que va? Porque yo pienso esto, y estos son los derechos de mis hijos, y yo, mira, la verdad que estoy convencido que hay que dar ESI, pero de esta manera. Yo no te voy a decir cómo clase tenés que dar, pero yo te cuento cuáles son nuestras convicciones, cuál es nuestra forma, y nosotros en qué creemos o qué hacemos en casa. Y después llegar la grata sorpresa, que la docente piensa como vos, pero no sabe cómo manejar la situación porque está presionada, y te puedo usar de excusa, porque vos sos la embromada del grupo y no quiere tener problemas con vos, entonces puede dar una ESI distinta porque vos sos la embromada. Y la verdad que si yo tengo que hacer de embromada para defender los derechos de mis hijos y de los otros 28 pibitos que están chicos que están en el pibito, no despectivamente, entiéndase bien, de los otros alumnos que están en el aula, pero es fantástico, hago de embromada toda la primaria, toda la secundaria, no tengo problema con eso. Asociarte con nuestros padres. No manden un mensaje al grupo de WhatsApp,
porque si tenés dos que piensan distinto que vos y están del otro lado, vas a tener problemas, porque te van a censurar a vos y a los que quieran hablar, o los que piensen como vos. Entonces esto es un trabajo en la puerta de la escuela, o uno conoce a la gente con el tiempo, a ver qué es lo que piensan, y estar alerta, estar atentos, ¿no? También para hacer propuestas, pues se pueden hacer propuestas positivas, o a veces uno conoce a un profesional o alguien que pueda dar una mano, y entonces le soluciona el problema a la maestra para dar una charla y demás. Y después, como última instancia, si no se solucionó, no se pudieron poner de acuerdo hablando con la maestra y con la directora, y hay que presentar una nota, hagámoslo. Pero evitémoslo, así como que de entrada, porque puede tener efectos negativos. Digamos, vos no sabés cómo piensa la docente piensa como vos, no mandaste una carta a la dirección, y la directora se asustó, y manda el informe al equipo de ESI o al Ministerio de Educación, y te queda un equipo de ESI en la escuela, y puede ser contraproducente. Pero si hay necesidad de mandar una nota, si hay necesidad de hablar con los directivos, hay que hacerlo. Y si hay necesidad de denunciar, porque pasó algo, hay que hacerlo. Que no te corran con el qué vas a hacer. ¿No vas a traer más el chico a la escuela porque haces una denuncia? Mira, yo el chico a la escuela lo voy a seguir llevando igual, porque si la escuela es de gestión pública, me tiene que seguir. Digamos, yo no tengo que llevar a traer acá a mi hijo para que lo adoctrine, o no para que lo expongan, o para que lo humillen, o para que no respeten su integridad. Digamos, los docentes tienen una responsabilidad que se tiene que cumplir. Y pues después, ¿qué te dicen? Que no hay denuncias. Hay gente que ha hecho denuncias, pero pocas. Pero, ¿qué pasa? Te corren como papá por ese lado, uno se asusta y no denuncia, pero bueno, a lo mejor no vuelve a pasar con tu hijo. Pero a mí no me queda tranquila la conciencia de saber que le puede pasar a otro, ¿no? Y que eso está mal. Porque si uno no hace ningún acta, no queda ningún registro de eso, siempre va a ser la primera vez. Y siempre nos vamos a excusar de que no se hizo nada porque era la primera vez. Entonces, bueno, hay que ser valientes. Valientes es aquel que, a pesar de las circunstancias y el miedo que tiene, hace lo correcto y se enfrenta. Y como docente también, capacitarte. ¿Capacitarte para qué? Para poder discernir, distinguir las distintas propuestas y adaptar esos elementos curriculares conforme primero a tus convicciones y después a los de la comunidad educativa. Y poder realmente darles herramientas, tanto a los chicos como a los papás, con respecto a la educación sexual. Y asociarte con otros docentes, por ejemplo, Docentes del Reino, es una asociación civil que aglomera docentes de todo el país, para combatir, entre otras cosas, el adoctrinamiento ideológico dentro de las escuelas, porque juntos nos hacemos más fuertes. Los padres por un lado, los docentes por otro lado, y es bueno poder trabajar así, ¿no? No escuela y familia en las veredas opuestas, sino que juntos por el bien de nuestros hijos. Entonces, bueno, y dentro de los docentes, si pueden estar juntos y apoyarse y ayudarse, hay charlas de capacitación, hay talleres, la verdad que es impresionante el trabajo que hacen. Yo se los agradezco de corazón. Y bueno, nada, para concluir, no me tomé ni agua. La tarea de educar a nuestros hijos es ardua y demandante, pero a la vez gratificante. Mis chicos son chicos, tienen 12 y 9, y la verdad que cuando los veo crecer, digo, wow, bueno, está bien, valió la pena todo este tiempo invertido, los dolores de cabeza. No tenemos que perder de vista que la educación sexual de nuestros hijos es nuestro derecho poder asumirla, pero también es nuestro deber, y que los chicos que formamos hoy, el tiempo que le dedicamos hoy a nuestros hijos, se va a ver plasmado en los hombres y las mujeres que sean mañana, y que son los hombres y las mujeres que van a ser parte de una sociedad y que la van a impactar, que sea en forma positiva ese impacto, ¿no? Que podamos ser las madres y los padres, cumpliendo cada uno con su rol, aparte de mamá sola y papá solos, que nuestros hijos necesitan para que ellos puedan ser mañana las personas que nuestra sociedad necesita y que nuestra nación necesita para hacerse grande. Necesitamos gente con valores, con principios, con coraje para hacer lo que está bien, y que nos bajemos de la ola esta grande del relativismo y de lo que todo vale lo mismo, ¿no? Porque acuérdense que los únicos peces que nadan con la corriente son los muertos, ¿no? Yo quiero que mis hijos sean peces vivos y naden al contrario de la corriente, no porque sí, sino porque estén haciendo lo correcto. Y para aquellos que tenemos fe en Dios, nuestra responsabilidad es mayor, porque primeramente nuestra responsabilidad es ante los ojos de Dios, a quien le vamos a rendir cuenta. Así que bueno, esto es todo por este lado. Hablé 1 hora, no lo puedo creer, iba a ser más chico.
Bien, y a ver si hay algunas preguntas que Estamos, pueda estamos bien de tiempo, Johnny. Y Bien, muy bien. Y ahí solamente hay un par de comentarios que decían Paula y Rol y Eve, que también ven que se usa infiltrada la ESI en otras materias como inglés, lengua. en todas, en los cuentos que van a dar. Miren, Revolución de Mayo, la perspectiva femenina de la Revolución de Mayo, las heroínas de la Revolución de Mayo oculta. Y yo digo, escúchame, yo no fui a una escuela progre, yo tengo 43 años, yo tenía 10 años y me acuerdo que me hablaban de la Thompson y me hablaban de las mujeres que sostenían económicamente a los ejércitos. ¿Y dónde están las mujeres invisibles de la Constitución de la Revolución? Si nosotros las conocimos hace 30 años atrás. Entonces, bueno, con esto, en vez de hablar de la revolución, de la primera junta, de la importancia, del patriotismo, de la lucha, de estar todos unidos con un objetivo en común, que era la libertad, hablando de las mujeres invisibles que sí, estaban invisibilizadas como un montón de otros ciudadanos, hombres, que pobrecitos ni de Sargento Cabral nos acordamos. Entonces, sí, en todas las materias, en forma transversal, por eso no es esperar la clase de eso, es en forma transversal. Los cuentos en literatura o en lengua, los ejercicios en educación física, fíjense que ahora están separados los docentes, las nenas con la maestra, no, ahora antes estaba así, ahora están todos juntos, los varones y las chicas con el docente, y bueno, yo tengo conocidos docentes de educación física que me dicen los problemas que eso le acarrea. Hay que estar presente. Ah, bueno, le diste impulso. Bueno, yo soy así, todo pila. Todo pila que me gasta la pila, pero bueno, digo tanto, todo pila. Eh, bueno, algo más, hay que seguir capacitándose, Marianela, hay que seguir capacitándose. Eh, bueno, ahí miren, lo que quiero hablar la próxima vez, y a ver si hago tiempo de armar algo, es sobre autoestima, porque es una parte de lo que es educación sexual y que es muy importante sobre todo para lo que es prevención de violencia, prevención de abuso sexual infantil y demás, como para ver la parte preventiva, por lo menos una parte de lo que es autoestima, y después dar tips para fomentar la autoestima en nuestros hijos, en nuestros alumnos, ¿no? Para no estar tanto a lo mejor en belicoso, en lo que se pelea con relación a esto, sino bueno, dar tips en lo positivo. Así que bueno, yo tengo las preguntas y los temas que han propuesto todos, pero la verdad que son muchísimos e imposible. Tratamos de hacer, vamos a tratar de hacer una por mes, por lo menos en este espacio, para trabajar. En otros espacios estuve haciendo, me gustó porque me propusieron hacer autoestima para adolescentes, para nenas, para chicas adolescentes, y relacionarlo con violencia, y se me abrió la cabeza y dije, bueno, no, si vamos a hacer, mejor lo hagamos en este espacio, el de chicas adolescentes, pero bueno, enfocarlo a los padres, sobre todo para que vean la importancia de fomentar una autoestima sana en sus hijos desde la primera infancia, para que vean cuáles son las repercusiones en el futuro y en su personalidad, y después, bueno, ver específicamente algunos tips para los niños, para los adolescentes y demás. Ay, sí, bueno, sí, esto, Pavo, de ser astutos, esto de discernir, bueno, a ver cómo lo podemos dar, porque para la perspectiva de género bien entendida no está mal, eh, no está mal buscar la justicia en el buen sentido, lo que está mal es lo demás, imponer una idea, un conjunto de ideas que son ajenas a la realidad, o bueno, como decía mi hijo, mami, yo me sentí mal porque la verdad que nos olvidamos en la revolución, cuando hablamos de revolución nos olvidamos de nuestros próceres, y les puedo asegurar que yo no soy profe de historia, pero bueno, él lo sintió de esa manera, ¿no? Digamos, está bien que se hable de perspectiva de género, que se busque la igualdad. Lo que no podemos permitir es la imposición ideológica. Entonces, que los docentes se capaciten, que puedan discernir qué quieren dar y qué no, o cómo, con el uso mismo de las palabras, con el lenguaje, bueno, cómo voy a dar esto, está buenísimo. Autoestima para adolescentes sí es lo que vimos, pero en otro espacio, para adolescentes mujeres. La verdad que estuvo muy bueno. Sí, después les envío material en los grupos de WhatsApp. No se vayan, vieron que yo no comparto mucha información en los grupos de WhatsApp, salvo cosas puntuales, y les compartí sí la página de Facebook, porque ahí compartimos más cosas. Por ejemplo, que salimos una lista negra de gente que piensa distinto, pero no en forma directa, sino a través de fuimos nombrados a través de la ficha de un profesional que hizo una charla con nosotros, y después, bueno, algunas notas y demás. Trato de no compartir mucho en los grupos de WhatsApp para que no se
para que no se carguen los teléfonos, se saturen y la gente se vaya, pero si se quedan van a tener información, así una información puntual y la posibilidad de quedar ingresados para las próximas capacitaciones. Perspectiva de género, queda guardada la charla, sí, queda en nuestro canal en YouTube y queda en Facebook. El tema, después el material se nos manda, entre mañana y pasado, que estén tranquilos para que se los voy a mandar, sin tanta imagen, para que si alguno lo quiere imprimir, no le gaste tanta tinta y no les salga caro. Sí, está. Bárbaro. Estamos entonces, podemos cerrar. Cualquier cosa se pueden comunicar en los grupos de WhatsApp, yo estoy como administradora y está también Antonella, así que cualquier cosa nos pueden contactar. Y sí, Guillermo, quédate tranquilo que las charlas, las invitaciones las subimos a los grupos de WhatsApp, también las subimos al Facebook, y bueno, inviten a otros, así somos más, y bueno, y si después les mando el video también en el enlace de YouTube para que puedan mandárselo a otras personas que a lo mejor no estuvieran y que les puede llegar a interesar.